Alabado sea el Señor. La historia de hoy es una de esas aventuras que quedan grabadas en nuestra mente y en nuestra alma de por vida, y aun cuanto más la vamos meditando, más vamos aprendiendo de la enorme relevancia que tiene este evento. Nos encontramos con la unción del futuro rey de Israel llamado David. Resulta que el profeta Samuel, de quien nosotros venimos estudiando en estas lecciones, aún lloraba porque el Señor había desechado al anterior rey, que aún gobernaba, Saúl, porque era desobediente. Esto lo queremos subrayar porque Saúl tenía muchas cosas buenas, como tenemos casi todas las personas, también tenía cosas feas, como tenemos todas las personas, pero ministrando un cargo para el Señor, un ministerio para el Señor, la desobediencia es como la rebeldía, la obstinación es como la idolatría. Y Saúl reiteradamente fue desobediente al Señor, y el Señor Dios le desechó y encomendó a Samuel que fuese a un pueblo a nombrar a otro rey. ¿Y sabéis a qué pueblo fue? A un pueblecito muy pequeño de Israel llamado Belén. Sí, Belén. Vosotros habéis escuchado hablar de Belén. ¿Sabéis quién nació allí también? Efectivamente, nuestro Señor Jesús, casi 1000 años después, nació en Belén. Y hoy vamos a empezar a contar la historia de uno de sus tatarabuelos, un ascendiente de nuestro Señor Jesucristo, llamado David. Así fue como Samuel llegó a la Belén y llegó a la casa de Isaí, a quien Dios le había mostrado que uno de sus hijos sería el ungido como futuro rey de Israel. Y entonces Isaí le presentó a sus hijos mayores. Cuando Samuel vio a su hijo mayor, Abinadab, ciertamente pensó: aquí está el ungido de Jehová. Pero Dios le respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así fue como Eliab fue rechazado, posteriormente Abinadab, Sama, Natanael, Radai y Osén. Samuel, perplejo de que ninguno de sus hijos fuese el que Dios había elegido, consultó a su padre Isaí si aún tenía otro niño, otro hijo, y le dijeron: sí, es un niño, es pequeño, está en el campo, guardando mis ovejas. Entonces Samuel mandó llamar a este hijo pequeño. En el campo se encontraba David, nombrado en la escritura el dulce cantor de Israel. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor por la vida de David, quien mientras que apacentaba las ovejas de su padre y las guardaba, se maravillaba de toda la creación de Dios y se admiraba de Dios y se inspiraba para alabar a Dios con su alma. El libro más grande de la Biblia, los Salmos, el Salterio, tiene 150 capítulos, de los cuales muchos de ellos han sido escritos por esta persona que está aquí delante ahora de niño, David, que se inspiraba para alabar y adorar al Señor. Como cuando nosotros hacemos la clase, alabanza, el Señor se alegra en la alabanza de su pueblo, y especialmente en la de los niños. Le glorifican. De la boca de los que maman fundaste la fortaleza, cita la Escritura. Pues allí nos encontramos a David, que tenía muchos días en el campo, experimentando también la compañía y la presencia del Dios invisible.
pero que se hace palpable cuando le buscamos en espíritu y en verdad. Muchos días para David eran agradables. Disfrutaba del sol, del canto de las aves, de las montañas, de los insectos, de los minerales. El campo está lleno de cosas hermosas. Pero también hay grandes peligros, y especialmente para un niño cuando está solo. Miren, algunos días las ovejas eran atacadas por un león, por un oso, que cogía las ovejas y se las llevaba en la boca para comérselo en algún lugar de la montaña. Pero David valientemente en el nombre del Señor se iba detrás del león o del oso y lo hería y le rescataba la oveja de la boca del león. Y así era librada la ovejita, quien luego la curaba como un buen pastor cuida de la perniquebrada y de la herida. Aún más, si el león se revolvía e intentaba atacar a David, él se fortalecía en el Señor y cogía al león por la quijada y lo hería y lo mataba. Así que detrás de esta apariencia frágil nos encontramos a una persona que confía en el Señor. Este día se iba a llevar una gran sorpresa, porque su padre le estaba llamando para acudir a la presencia del profeta Samuel. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Fíjense cómo lo que hacemos en secreto, Dios lo ve en público, o lo recompensa en público. Dios lo ve en nuestro lugar privado, ve nuestras oraciones, nuestra alabanza, las motivaciones de nuestro corazón. Y Él se glorifica cuando hay un espíritu que busca agradarle, como hacía su siervo David. Así que, para sorpresa de todos, el menor de la casa, y otra vez estamos con las lecciones sobre el menor, que para Dios los últimos son los primeros, porque el Señor mismo se hizo el último, se hizo un siervo, porque Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Por eso una y otra vez se glorifica en que los últimos sean los primeros, como seremos en el reino de los cielos los que seamos últimos aquí en la tierra, los que sirven y se dedican al servicio para los demás. Con un cuerno, antes no había botellas para llevar los líquidos, sí había un cuerno como el que aquí estamos viendo en la mano de Samuel, ungió con aceite sobre la cabeza de David. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y aún hemos leído que el Espíritu de Dios aquel mismo día vino sobre David. Bueno, vamos viendo cómo el Señor va preparando todas las cosas. El Saúl tenía un espíritu que le atormentaba y estaba en nerviosismo y en ansiedad continua, y entonces le recomendaron que buscase a una persona que tocase la música, que la música calma el alma, da paz, tranquiliza, y sabéis casualmente, lo decimos entre comillas, lo de casual, ¿a quién buscaron? Pues buscaron precisamente a David. Ya era un adolescente y lo trajeron a palacio. Así que nos encontramos con esta realidad histórica. En el palacio
el actual rey Saúl y el futuro rey David. Aunque esta encomendación de David era solamente en el círculo privado de la familia de Isaí. Además de Dios y Samuel, no lo sabía nadie más. Y Saúl se tranquilizaba con David. Por cierto, David se hizo muy amigo del hijo de Saúl, de Jonatán, de quien en otra lección hablaremos de esta gran amistad que tuvieron ambos. De hecho, Jonatán se alegró mucho de que David estuviera allí en el palacio. Le compartió regalos nada más llegar al palacio. Y la amistad que tendrían, pues nos la imaginamos entre dos adolescentes, estudiando juntos, saliendo al campo. También David se hizo amigo de la hija de Saúl, con quien años más tarde se casaría. Pero bueno, a lo que vemos es que aquí nos encontramos en la ilustración a David viviendo en el palacio para la siguiente aventura que va a sorprender. Resulta, como hemos explicado alguna vez, que hay una enseñanza para todos los creyentes que se aplicaba a la nación de Israel y es paradigmática para la iglesia hoy en día. Que cuando una persona, cuando un pueblo, cuando una congregación no anda bien en los caminos del Señor, el Señor la disciplina, la corrige para que corrijan sus caminos, para que sus caminos no sean torcidos, sino que sean derechos para agradar a Dios. Porque nos ama, igual que nosotros corregimos a un niño que se dirige hacia la ventana. Le advertimos, no te asomes a la ventana que te puedes caer. Pero si el niño insiste, coge una silla para subirse, nosotros amonestamos y corregimos a ese niño, porque lo queremos y queremos evitarle que se caiga, para evitarle un daño mayor. Dios nos ama y nos corrige, porque sabe que lo peor de apartarnos de Él es apartarnos para siempre de Él y tener una eternidad apartada de Dios en el infierno. Por eso, cuando el pueblo de Dios andaba mal, el Señor permitía que sus vecinos, los países fronterizos con Israel, le invadieran, le quitaban cosechas, ganados, propiedades, incluso ciudades enteras. Y había conflictos armados frecuentes entre Israel y sus vecinos. En la ocasión de hoy fueron los filisteos de la Franja de Gaza, que aún perdura en este conflicto, quienes invadieron la zona de Israel, envalentonados porque tenían un paladín gigante llamado Goliat. Aquí lo vemos con unas dimensiones formidables. Cita la escritura que tiene 6 codos y un palmo, 2,70 metros de altura, como la altura de un techo normal, y una envergadura, como aquí ve, que espanta, que asusta. Y este paladín, este Goliat, retaba a los escuadrones del Dios viviente, provocándoles y diciéndole, en el valle de Ela se encontraron el ejército de Israel por un lado y el ejército de los filisteos por otro. Y este paladín salía en medio del valle y allí provocaba y retaba a uno de los soldados de Israel a que pelease con él. Y el que venciere sería siervo o esclavo del otro. Palabra de mentira, como es habitual en los enemigos de Israel y como es habitual en el enemigo del pueblo de Dios, Satanás, que el Señor lo reprenda. Nunca cumple su palabra es falsa. Si él gana, sí la aplica, pero si él pierde, huye, porque es mentiroso desde el principio. Cuidado con los enemigos, cuidado. No nos confiemos en ellos.
Resulta que ningún soldado de Israel se atrevía a enfrentarse a este gigante Goliat. Ni Saúl, ni el general Abner, ni otros capitanes. Y así un día y otro día, hasta 40 días sucesivamente, Goliat provocaba al ejército de Dios y por ende provocaba y se burlaba del Dios de la gloria. Hasta que, sorpresa, sorpresa, uno de Israel se iba a atrever a enfrentarse a este tal Goliat. Así fue como David, siendo aún adolescente, él mismo se ofreció para luchar con el gigante Goliat. Un día que casualmente fue a llevar comida, provisiones para los hermanos y para otros soldados de Israel, escuchó el reto de este tal Goliat provocando al Dios viviente. Y entonces él mismo se ofreció diciendo: ¿quién es este incircunciso filisteo? Y el rey, cuando lo vio, pensaba que no era probable que este joven pudiera enfrentarse a un soldado ya experimentado y con tanta fortaleza. Pero David le recordó las hazañas y las proezas que Dios había hecho con él cuando estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. ¿Recordáis que la dijimos hace un rato? Dice: mira, rey, cuando me atacaba un león o un oso, Dios estaba conmigo y yo lo hería y rescataba la oveja de la boca del león. Y el Señor Dios me libraba de las garras del león, también me librará de las garras de este incircunciso filisteo. Así que al ver la determinación y la fe de David, Saúl mismo se despojó de su armadura y la puso sobre David, quien se tambaleaba al ponerse esta armadura de peso, porque no estaba acostumbrado a ello y además era delgado para luchar con ese instrumento. Y es que también nos enseña que las armas de nuestra milicia no son las de este mundo. Las armas de nuestra milicia son las de Dios: la oración, el ayuno, la palabra, la comunión, la santidad, la piedad, la alabanza. Bendito sea el Señor. Con una honda, 5 piedras que tomó del arroyo y un palo, se dirigió hacia el gigante. El gigante, cuando lo vio, pensaba que se estaban burlando de él. Un joven, un niño, ¿acaso soy un perro?, gritaba el gigante, para que vengas a mí con un palo, porque los palos se usan para espantar a los perros. Y el gigante le retaba diciendo: ven a mí, que te atravesaré y te daré de comer a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no iba a ir a él. David sabía que el gigante era grande, pero David era mucho más ágil. David tampoco se amedrentó ni se arrugó y le dice: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y así fue como el gigante se envalentonó y se adelantó para afrentar y traspasar a David, quien con su honda lanzó una piedra que con pericia y con la gracia de Dios se incrustó, ¡pum!, en la sienes del gigante Goliat, quien después de tambalear, cita la escritura, que cayó sobre su rostro, cayó hacia adelante. Y David se puso encima de él gritando la victoria, después de cortarle con la propia espada de Goliat la cabeza. Vemos cómo se va cumpliendo una profecía del Señor en Génesis, quien decía que el enemigo de Dios
le heriría a nuestro Señor en el calcañar, pero nuestro Señor le iba a herir y le iba a aplastar la cabeza. Esta guerra visual es una guerra paradigmática de la guerra invisible que el Señor tuvo en la cruz del Calvario con el enemigo del pueblo de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo le hizo daño al Señor. El Señor sufrió el daño como el daño del calcañar, pero el Señor en la cruz obtuvo la gran victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte, venciendo con su victoria hemos sido salvados. Con su muerte, Él venció a la muerte. Con esta victoria, David venció al gran enemigo de Israel, para que ya no tengamos temor de los enemigos, no tengamos temor al pecado, no tengamos temor a la muerte, sino plena confianza de que el que venció es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. David tuvo días tranquilos en el palacio, reconocido por toda la multitud, quien se había admirado de la fortaleza y de la valentía de este joven, quien daba gloria a Dios, sabiendo que por su propia fuerza él era menor que el enemigo. Pero cuando Dios está con nosotros, como poderoso gigante, no hay ningún otro gigante mayor que Él, porque el Señor Dios es el Todopoderoso, el que tiene todo el poder. David hizo esta amistad que citábamos antes con el hijo de Saúl, con Jonatán. Un poquito más adelante se casó con Mical, la hija de Saúl, y tuvo el reconocimiento popular de todo Israel. Aún siendo tan joven, ya David empezaba a ser una persona querida y apreciada en todo Israel. Y por cierto, el propio rey Saúl lo puso como su paje de armas, y David dice que se conducía prudentemente. Esto es importante también para los jóvenes, conducirse prudentemente. Igual que un coche se conduce con prudencia, nuestra vida también tenemos que aprender a adquirir sabiduría para conducirla con prudencia. Como dicen los veteranos conductores, los buenos conductores conducen despacito, despacito. A veces la adolescencia y la juventud incita a vivir las cosas rápidas, a hacerlas ya pronto, y cada cosa a su tiempo, despacito, con prudencia, para que nos vaya bien y para que le demos gloria a Dios, como le estaba dando su siervo David. Que el Señor os bendiga.